este es el que se va a encargar de hacer los cálculos y hacer todo, ¿cierto? Alberga la aplicación y alberga la lógica de negocio. Y cliente es el que interactúa con un servidor, ¿cierto? Interactúa con server, ¿cierto? No sirvió. Interactúa, ahí. Lo vamos a dejar ahí nomás, da igual. ¿Cierto? Ya, este es el escenario en el que estamos ahora. Acostúmbrense a ocupar estas cosas porque es lo que van a ver el resto de la vida si van a seguir por este camino. Entonces, teniendo claro esto, sabemos que hay un cliente que va a ser en este caso la pantalla donde un usuario, ¿ya? Porque hay una diferencia entre cliente y usuario. Usuario es el que va a ocupar esto, cliente es el que se comunica con el servidor, ¿ya? Esa es la terminología. Eso cómo se ve bien cuando tú trabajas con mapa UML, ¿ya? Entonces, tenemos un usuario que va a ingresar datos a un cliente, en este caso el computador o el teclado, como quieran llamarlo ustedes, que se va a comunicar con un servidor. Donde está la lógica de negocio, el servidor va a tomar los datos y se lo va a devolver al cliente y posterior se lo recibe el usuario, en este caso soy yo. Teniendo claro eso, ¿cierto? Les voy a mostrar ahora qué fue lo que hice, ¿ya? Cómo se lo expliqué al Fabián, ¿cierto? ¿Y en qué para estáis cómo funciona esto? Antes de comenzar con ese tema, yo instalé aquí en mi entorno local porque este computador no trabaja con Windows, trabaja con Ubuntu. Se ve, Es el Linux. Esto es Ubuntu. Linux vendría siendo el core. oye, se ve súper chico Claudio T. A ver, déjame ver si es que no puedo estar la pantalla más pequeña que esto. Lo que pasa es que esta pantalla es más grande que el computador de usted. Ustedes tendrían que aumentar el tamaño de la pantalla o bien, déjame ver si se puede hacer esto. Ese No, se ve acá. perfecto, pero el código se ve. No se ve. Espera, a ver, déjame ver si es que puedo aumentar la pantalla. Pantalla completa, ver imagen en pantalla, ajustes. Video, audio, micrófono, video, integración cámara. Sí. No, no lo puedo subir más porque si no. Sí, porque nosotros le intentamos cambiar el tamaño, pero que le cambió el tamaño de la fuente, no cambió como que cada hacía más chicos los videos. Sí, No, a ver. para ocultarlo, como para ver esto. Zoom, ahí salió eso. Arriba. ¿Cómo le puedo hacer un show a esto? Show. Ah, ya, Ahí estamos, ahí ya estamos. ya cachamos. Ahí sí, ya. Ahora lo pueden ver bien. Sí, pero parece que falta la parte de arriba, sí. Sí. Tenés ¿Cuál parte de que... arriba? No se puede así como. Ah, ya. No, pero. Pero ustedes logran ver esto, ¿cierto? Sí, pero no completo. Ahí está. Lo pudimos agrandar, pero como Ya, pero que... ahí está. Ah, ya, pero ahí estamos medio. Puedes subir bajar un poco. No, sí, está bien. No, está bien, está bien. No, si yo estoy fijo acá. Ahí estamos. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, ya. A ustedes les piden hacer una aplicación cualquiera sea, ¿cierto? Que utilice Socket y utilice Panda. Panda en Python vendría a ser una librería para tratar datos. Tratar los datos, para eso es Panda. ¿Ya? Y Socket vendría siendo el método de comunicación entre un servidor y algo que quiera comunicarse. Todo hoy en día se comunica por Socket. Ya, cuando ustedes instalan Windows viene con un montón de sockets, ¿cierto? Para que las aplicaciones se instalan en Windows puedan comunicarse entre sí. O si no, Excel no podría comunicarse con Word, ni Word con Excel. Necesita algo que lo una. ¿Ya? Y ese socket tiene un puerto. Todos los sockets tienen un puerto disponible. En este caso, a la prueba que hicimos es 80-90. Puede que a ustedes les arroje un problema si colocan algún puerto X. De primera instancia eran 8888 y arrojaba un error. Si me arrojaban error porque te dice, oye, este puerto está ocupado. ¿Qué hago? No puedo hacerlo. Tienes que ir jugando con esos números. Hasta que en algún momento te va a levantar el asistente de red y va a decir, oye, algo intenta comunicarse con este puerto. Tú tenés que decirle, sí, soy yo, no importa, dale OK. Si no, Windows no te va a permitir.
Uno de los motivos por los cuales no trabajo con Windows es por eso. ¿Ya? En cambio, Ubuntu es más libre en ese sentido, es menos restrictivo. Ya, pasando a ese punto, yo instalé en mi entorno local un debugger de Python que se llama Debug Python. Así, con esas palabras, ¿cierto? Se ven extensiones, ¿ya? Donde se llama Debug. ¿Qué es este? Python Debugger. ¿Sí? Instálelo porque la verdad es súper bueno. ¿Para qué sirve esto? Se lo voy a mostrar al tiro. Aquí les dejo como lo que pueden hacer con él. Ya. Yo trabajo con Docker porque esto no puede interferir el computador de mi trabajo. O sea, no puedo interferir mucho en las cosas si no me puedo tirar el ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve en este caso Debugger? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un punto de interrupción acá, miren, aquí, ¿cierto? Me voy al debug y activo esto, ¿sí? Fíjense lo que está haciendo el sistema. Yo voy a agregar, por ejemplo, los valores, ¿cierto? Que son los mismos que trabajamos con Fabián. Le doy clic y esto me va a hacer un punto de interrupción acá y me va a mostrar aquí por pantalla todo lo que estoy haciendo, ¿ven? Miren, estoy enviando estos valores. Esta es la función, está a las variables globales que está trabajando, etcétera. Y tú vas haciendo, por ejemplo, para el lado y vais viendo el paso a paso de qué está haciendo el código. Así ustedes pueden ir sabiendo dónde se equivocan o no. Ahora, yo no puedo probar esto mismo en server porque Pandas está instalado de manera virtual. ¿Ya? Entonces, yo tengo que decirle a Docker, oye, instálame esto y te lo instala virtual. Entonces, si yo ejecuto lo mismo acá, me va a arrojar un error, porque me va a decir, oye, no encuentro esto. Entonces, no puedo ejecutar el resto. ¿Ya? Pero les paso ese dato, como para que ustedes puedan ir viendo qué está ocupando, dónde se está cayendo, qué estoy utilizando, etcétera. Esto es para ver, es para inspecciones, para debuguear el código. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, aquí, oye, ¿cómo sé que estoy llegando acá? Entonces, con esto es la solución. ¿Sí? Veanlo cómo se instala. Esto se instala y tiene que ejecutar un código JSON, ¿cierto? Que eso se va a instalar aquí arriba. Y ahí está la directiva en este caso, del debug. Si bien no es materia de discusión ahora, se los paso para que ustedes lo tengan más o menos claro de cómo pueden depurar. Ahora, volviendo a esto, antes de empezar a analizar o lo que hace, analicemos el código. Tenemos un archivo cliente.py donde yo importo, ¿cierto? Un socket. Socket vendría siendo, ¿cierto?, un objeto o un artefacto de comunicación entre un servidor y algo que se quiera conectar. Por eso que acá pusimos en el host el 127.0.0.1. Ese host es universal para cualquier equipo, un teléfono, un router, lo que sea. Siempre empieza así. Ustedes pueden colocarlo de esta forma o bien pueden hacer localhost, ¿cierto? Es lo mismo, ¿sí? Pero para este ejemplo vamos a utilizar el número IP que viene definido en el host, ¿ya? Y un puerto, el puerto 8090, ¿cierto? A su vez, el servidor, que es donde a donde tiene la lógica de negocio, etcétera, a todo esto, hice una corrección para que no sea igual a lo que me entregó Fabián, ¿ya? Ocupando otro método más de la librería de Pandas que es DataFrame. Más o menos para que mostrarles cómo se trabaja, ¿ya? Entonces, en Socket, yo también tengo definido, ¿cierto?, que está enviando el 127.0.0.1, que vendría siendo localhost, y el puerto que tengo asignado, ¿cierto? Ya. Entonces, esto te va a pedir un dato, separado por coma. Split lo que está haciendo, ¿cierto?, transforma la cadena que yo estoy enviando, ¿cierto?, en un string completo. O sea, si yo estoy enviando datos como, por ejemplo, 3,2,6 y así, ¿cierto? Split lo que me va a hacer es entregarlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso. ¿Ya? Transforma una cadena, un array. Estamos pasando un array. Para hacerlo por coma, estamos haciendo un array. En este caso, estamos haciendo esto una cadena de texto.
una vez que yo tenga conectado o ya tenga capturado estos datos, ¿cierto? Yo instancio el socket, ¿cierto? Le digo al objeto o de la clase socket, tráeme el objeto socket, ¿ya? Y socket acá me está pidiendo atributos o parámetros, mejor dicho. Una familia, un familiar, o sea, qué tipo de conexión va a ser. En este caso va a ser AND y NET. Y me está pidiendo un tipo, ¿cierto? En este caso es un tipo de sockstring, que es este que está acá. Sockstring es literalmente es un tipo de comunicación de forma duplex. Al final de cuentas eso está diciendo, oye, yo estoy comunicando a través de un IP, ¿cierto? Y estoy pasando datos, ¿ya? Estoy pasando, en este caso, texto. No vamos a entrar en una discusión de qué hace cada quien, porque no es el objetivo de ahora, ¿sí? Pero esto es para lo que ustedes necesitan. Con esto, ustedes ya se van a estar comunicando con el socket que está en el servidor, ¿ya? Esta es la clave. Ahora, yo conecto con esto, ¿cierto? Una vez que tengo instanciada la clase, porque aquí está instanciando la clase, yo ahora me conecto, y para eso le paso dos, en este caso, parámetros, que vendrían siendo host y port, ¿cierto? El host está acá arriba, está declarado, y el port está acá. Una vez que me conecto, yo me comunico con el servidor, ¿cierto? Ya estoy conectado, ahora me comunico y le paso los datos que el cliente ingresó acá, ¿cierto? Codificado en este caso es un tipo JSON. Aquí todo trabaja con JSON. Entonces, se lo envía. Esto de acá, lo que está haciendo, te está diciendo, oye, estamos enviando algo, ¿cierto? Y voy a recibir la respuesta que no va a ser superior a 1024 bytes. Si yo supero los 1024 bytes, se va a caer. ¿Por qué? Porque no está definido nada, ¿cierto? Esto va a decir básicamente, oye, estoy enviando esto y voy a recibir esto otro, ¿cierto? Eso, en el ejemplo que tengo yo, dice como que declaran al principio el buffer SYS. Sí, te voy a decir que aquí estás declarando eso, Sí. ¿cierto? Tú estás declarando todo esto para que no se caiga, porque al final de cuentas, aquí tienes un try. Está tratando de hacer esto. Si funciona, bien. Si no, Sí, va a fallar. por ejemplo, el ejemplo está con with. Dice como... ¿Cuál sería la diferencia? ¿En qué? En vez de with, o sea, en vez de try está con with, el que tengo yo. Con switch. Con with. Así como, WITH. ya, un switch. No, with, de con. En inglés, with. Lo que pasa es que la diferencia está en que with estás diciendo, con esto haz algo, pero aquí tú estás tratando, esto es un manejo de excepciones. Trata de hacer esto, si no, se va a caer. Para evitar que se caiga lo que es la pantalla, yo atrapo la excepción, ¿cierto? Que vendría siendo un catch. Este no tiene un catch definido. La cosa es que try es para tratar de hacer algo y si no funciona se va a caer. Tú tienes que manejar la excepción. Es típico eso en materia de programación. Veamos cómo se trata. A ver, try catch en Python. A ver. Python, excepciones. Ya, aquí tienes una excepción. No se maneja como catch, se maneja como excepción. Entonces, trata de hacer esto, si no, manda una excepción. En este caso, la excepción puede ser print, algo pasó. Revisa el código. Para eso es. Para que el programa no se falle y no diga, falló nomás. Se cayó. No, porque tú le estás diciendo algo pasó y queda más
más bonito y no se interrumpe el tiempo de ejecución. Para eso es. ¿Ya? Y si todo esto se cumple, finalmente va a cerrar la conexión. ¿Ya? Por otro lado, el servidor lo que va a hacer, ¿cierto? Primero yo lo instancio, la clase main es la que construye todo. Al igual que server, al igual que el cliente, main. Main está definido acá, es una función, define esta función. Entonces cuando se ejecute esto, se cree por primera vez, se construya, esto va a llamar a main. Main va a crear todo y te va a mostrar todo por pantalla. Lo mismo acá. Main va a llamarse acá, ¿cierto? Te va a decir, ya, voy a crear el socket y el tipo de comunicación. Voy a decir dónde estoy para comunicarme, ¿cierto? Y lo voy a estar escuchando. Y una vez que esté hecho eso, debería entrar acá, pero no va a entrar porque aquí está diciendo, mientras sea verdadero, esto, ¿cierto? Voy a enviar a esta función, ¿cierto? Las cosas que requiero para ir a procesar los datos. O sea, cuando el cliente se conecte, envíe los datos, se dé el tipo de buffer, se va a ejecutar esto. Si no, no se va a ejecutar. No se vio. ¿Ya? Entonces, Otra vez, otra vez. si el cliente, mira, si alguien se intenta conectar acá, va a llamar a esta función. ¿Ya? Si no ocurre eso, esto no se va a ejecutar. Por lo tanto, se inicia primero el servidor y después se inicia el cliente. El servidor va a llamar a main. Main va a llegar hasta acá, hasta ahí. Se va a levantar, va a abrir las puertas, etc. Pero no se va a ejecutar esto hasta que haya un impulso desde acá. Cuando esto se ejecute, va a decir, es verdadero. Por lo tanto, tengo un asset de la misma clase que se está conectando a través de este IP y este puerto. Alguien se intentó conectar, es correcto, entonces es verdadero. Si es verdadero, yo voy a enviarle a esta función que está acá arriba los datos para empezar a trabajar. Entonces, cuando esto ocurra, ¿cierto? Este client socket, ¿cierto? Va a obtener los datos que voy a recibir que están aquí declarados. ¿Okay? Entonces, a través del socket yo le estoy pasando estos datos, que en este caso vendría siendo esto, las potencias codificadas. Se lo paso, ¿cierto? A través del buffer, abro el buffer, se lo envío, no más de 1024 bytes. Este llega acá y dice, y alguien se conectó, perfecto, pásale la función los datos de lo que se intenta conectar. Este lo va a recibir acá, ¿cierto? Va a decir, ya, cumple con las condiciones, decodifícalo. Yo lo voy a encodear, ¿cierto? A JSON. JSON vendría siendo ese típico, no sé si ustedes lo han visto, que es como, va con una llave, ¿cierto? Y empieza Sí, el protocolo. dato 1, ¿cierto? Y tiene un valor, y después viene otro valor, ¿cierto? Puede ser casa, no sé, cualquier cosa. Y así. Eso es un dato del tipo JSON. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de cuando son APIs, por ejemplo, entrega respuestas como esta. Esto es del tipo JSON. Entonces yo estoy pasando los datos que va a ingresar el usuario, lo va a encodear a JSON. Cuando este lo reciba el servidor, lo va a decodificar para que sea legible, ¿cierto? Aquí lo que está haciendo está recorriendo, ¿cierto? Del tipo float. Hay tipo entero, tipo string, en este caso estamos jugando float. Entonces, esto lo que está haciendo, está recorriendo. Este for, ¿cierto? Está diciendo a B, B vendría siendo data. En B voy a encontrar los valores. No significa que B sea valor, significa, aquí puedo hacer cualquier letra, da igual. Y le estoy diciendo que data, que son los datos que recibe por el socket, que está declarado acá, ¿cierto? Lo voy a recorrer y lo voy a volver a transformar en una cadena de texto. Cuando lo recorro, ¿cierto? Se lo paso a la calculadora. La calculadora lo recibe, ¿cierto? En este caso, ya tengo un B de voltaje que es de 220. La potencia va a ser un row, ¿cierto? Row lo que hace es una función para Redondear. colocar un valor más alto. Por ejemplo, es para redondear.
No sé si ustedes conocen ese término. Por ejemplo, yo tengo 15.2 y tengo 15.6. Row lo que hace, ¿cierto? Va a tomar el valor más cercano a, en este caso, 16 y lo va a redondear. Entonces, si yo hago aquí un row de esto, me lo va a dejar en 15. ¿Por qué? Porque es menor que 1, o sea, 1 es menor que 5. Si fuese 15.5, ¿cierto? Me va a dejar en 15, pero como este es 15.6, me lo va a dejar en 16. Es para redondear. ¿Ya? Eso es lo que hace row. Entonces, row va a decir, P en este caso viene siendo el valor del recorrido que vamos a hacer de los datos que le voy a pasar. ¿Ya? Los recorro, ¿cierto? Una vez que recorra esto, ¿cierto? Voy a tomar los valores de cada uno, los voy a dividir por 2, en este caso row 2, este 2, voy a decirle hasta 2 decimales. Eso es lo que está haciendo, hasta 2 decimales, ¿cierto? Y voy a ocupar panda y le voy a decir, oye, los voltajes se los vamos a pasar para que el cliente sepa cuánto es el voltaje que está escrito, de 20. Y la corriente va a ser, en este caso, la potencia. La potencia es el valor de las corrientes dividido en 2, ¿cierto? Redondeado. Aquí, lo que estoy diciendo, está sorteando los valores, ¿cierto? Un sort vendría siendo un orden de listado. Por ejemplo, yo tengo listado así. Sort lo que hace es cuando ustedes pinchan acá y lo ordena de mayor a menor. Eso es sortear. Sorteando de mayor a menor, etc. Entonces aquí lo que le está diciendo, sortea los valores, la cabecera va a ser corriente. O sea, la corriente en este caso más alta es la que va a aparecer primero. Y esto, la verdad, desconozco qué hace. Para mí eso, imagino que el in-place debería decir si es que está validando algo. La verdad, desconozco cómo funciona SOR en su totalidad lo que es Python. Y acá, el toString está diciendo que todos los valores que vienen acá los va a transformar en un string, o sea, en una cadena de texto. La indexación en false, imagino que el índice de cada uno de estos no lo va a tomar en cuenta. Si lo coloco en true, aquí va a aparecer el 0 y el 1. Como lo coloco en false, no va a aparecer nada. Y eso es todo. Y después se lo pasa al cliente, ¿cierto? El cliente, en este caso, va a recibir el decodificado y se lo printea. Probémoslo. Como yo trabajo con Python, yo tengo que instalar la máquina de Python, o sea, la instalar en Docker. Bueno, como yo trabajo con Docker, tengo que instalar Docker cada vez que lo haga. ¿Ya? Entonces, mira, voy a la terminal, ¿cierto? Y tengo que decirle a Docker, tengo los comandos por acá, vamos a estar haciendo esta cuestión acá. Están los archivos aquí. Tengo la calculadora, ¿cierto? Tengo que construir esto cada vez que lo haga. Entonces aquí ya tengo instalado mi entorno de Python. Ahora voy a hacer correr la calculadora, ¿cierto? Tenemos cuenta que ahí está el puerto 8090, ¿cierto? Voy a pegar, lo ejecuto y ya se está corriendo, ¿sí? ¿Dónde lo veo? Acá está corriendo. Voy a ingresar, voy a hacer cuenta como lo hacen ustedes, ¿cierto? Ingreso a la terminal de Python y escribo Python, ¿cierto? Y ejecuto el cliente. Primero, este servidor, el servidor tiene que estar encendido. Después el cliente. Y aquí me está pidiendo los valores. Entonces le digo 1500, 3100. Le doy clic y ahí me entrega los voltajes de esta forma, ¿ven? Con data frame. ¿Te das cuenta, no? Ya sabemos que el voltaje de 220 es un valor fijo y esta es la corriente, que es la división, ¿cierto? De esto con esto. Y eso es todo. Se ve tan bonito. Ahora, vamos a hacer cuenta, yo hice otra aplicación ahora en relación a esto mismo. Basándome en esto, hice otra aplicación. ¿Ya? Te lo voy a mostrar ahora. Voy a remover esto. ¿Sí? ¿Dónde lo dejé? Aquí en panadería. ¿Qué hace esto? Literalmente lo mismo. Tengo dos archivos, servidor y cliente. Servidor, ¿cierto?
Va a tomar los datos, los va a trabajar, bla, bla, bla. Lo mismo que el otro. Y tenemos el cliente que va a enviar los datos. Pero ¿qué diferencia hay aquí? Que esto es para panadería. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sí? Los datos cuando nosotros mandamos string. Eso va a depender de lo que tú quieras enviar. Mm. Tú quieres enviar un string, un float, un entero. Ah, ya. Cómo tú tratas es lo que te va a devolver esto. Ya. Entonces, miren, aquí lo mismo, ¿ven? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? La diferencia es que aquí ya me omití estar en el 127, le puse que es local, pues ya sabe que es local. Y el número de 1, 2, 3, 4, 5, total, esta es la clave. Esta es la clave para conectar. ¿Ya? Y por el lado del servidor tenemos lo mismo, miren. Con conexión, y aquí está el data frame de Panda, aquí están los cálculos, lo hice más simplecito, pero esto lo que me va a hacer, me va a entregar una cotización. Lo voy a echar a andar. Entonces me voy acá a terminar, ¿cierto? Ah, estaba dando cuestiones, ahí lo tengo. Bien. Listo. Ya, estoy echando a andar la máquina, ¿cierto? Me voy a Docker. Y ahora voy a echar a andar el servidor. Ahí está andando el servidor, ¿cierto? Voy a abrir esto y Python client.py. Y aquí lo estoy viendo, cantidad de marraquetas. Quiero 10 marraquetas. ¿Cuántas lluvias? Ah, quiero 20. Bueno, va a comer pan. Ya, ahí está el valor. Tengo las marraquetas, 10. ¿Cuánto cuestan las marraquetas? A ver, aquí 5 está, lucas. 500 pesos. Puta, el pan caro. Ya, 5.000. Esto aquí, olvídense de eso, porque ese NaN es como que desconocido. Pero el valor de la sumatoria de estos dos me da 15.000. Este NaN que aparece aquí es porque, claro, esto es una grilla. Entonces, como detecta que no hay valores acá, te coloca un NaN porque no sabe qué colocar. Eso no es un error, simplemente no hay nada que colocar. Y se cumple el mismo principio. Al final de cuentas, aquí tengo los tipos de pan, aquí están las cabeceras, las cantidades, la cantidad de marraqueta y ayuya, ¿cierto? Aquí está mapeando del tipo entero, eso es lo que está haciendo este map, mapea los datos para que del tipo entero, para saber a qué se enfrenta el sistema, porque tú no puedes multiplicar string, tú multiplicas números, por lo tanto tienes que decirle, mapéame esto que viene del tipo string, mapéalo entero, ¿cierto? Y transforma en una cadena de texto del tipo entero, ¿cierto? Aquí generas la cabecera y aquí le generas otra cabecera que es la sumatoria, que es ese total que ustedes ven ahí. ¿Sí? Suma las cosas, los concateno, o sea, los junto, y una vez que junto, lo transformo en un string para que después el cliente, en este caso que está acá, ¿cierto? Lo pueda leer y te lo entregue de esta forma. Eso es todo. Para ti es fácil decirlo. Pero es eso, no es más que eso. Aldo Se me los voy a gusta. pasar todo esto, ¿eh? O quieren sufrir y ustedes ver cómo lo hacen. O sea, es que el problema es que yo creo que estamos claros que el profesor igual va a agachar y decir, no, están como muy avanzados, como se va a Sí. agachar que no lo hicimos nosotros. A mi parecer, no es un programa avanzado. A mi parecer. Sí, pues. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está ocupando los principios que se requieren. Son dos clases, la clase server y la clase client. Ustedes están acostumbrados a trabajar así, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una constante, o en este caso, voy a importar algo, por ejemplo, import algo, ¿cierto? Algo. Después ese algo va a ser punto sumar, ¿cierto? Y ese sumar va a ser, esto es 1 más 2, ¿cierto? Así. Y después voy a printear ese resultado. Print, ¿cierto? Algo. Algo. ¿Cierto? Básico. Y lo voy a cerrar. Eso es. De hecho, ni siquiera vamos a ocupar el import. Vamos a ocuparlo así. Esto me está arrojando un problema porque estoy fuera de main. ¿Ya? De hecho, sumar no es una función. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, es eso. Ustedes lo que están haciendo,
Básicamente ocupar más funciones. ¿Funciones para qué? Para no tener... Yo podría sacar las funciones y hacer todo esto acá adentro, pero se vuelve un código que después no se entiende. Y la gracia de esto es que cualquier persona lo pueda tomar, leer y entender lo que hace. Para eso se crean las funciones, ¿cierto? Pero hagamos cuenta de algo. Supongamos que esto me lo voy a llevar, me lo voy a copiar. Ya, lo voy a dejar por acá. Ya. ¿Cómo podemos...? A ver. Dale, dale, atrás, dale. No, es que no sé cómo explicarlo. Weón. Pero dale, Mira. pues, bueno, sí. Ustedes tienen... Este es el principio, miren. Con eso, ustedes ya pueden hacer algo. Ahí ya están conectados, esto se va a conectar y con cliente lo mismo. El cliente no tiene que tener la lógica, la que tiene que tener la lógica es el servidor. El Ese es servidor. el que se entrega todo. Acá tú simplemente te conectas, es súper simple, mira. Hay un main, método main, que es el método base, ¿cierto? Tienes las cosas que tú le estás viendo por pantalla. Se conecta al socket, envía los datos y le crea el buffer de hasta 1024 bytes decodificado, ¿cierto? De hecho, aquí ya está recibiendo todo lo decodifica sobre la máquina, no tiene que estar decodificando por otro lado. Tengo localhost, listen. Es todo lo mismo. Eso también, es todo lo mismo. Pero por ejemplo, en el Así se main, hizo, sí se hizo. o sea, en el server, Ese punto tú también. Es que eso ¿dónde también declaramos, o sea, por ejemplo, Se hizo mi... por- ¿Alguien lo hizo me pidió Por ya ejemplo, el chat panda... GPT? Yo sí estoy viendo cómo funcionan los dos códigos. Po. No, me refiero de que... ¿No lo estoy usando? Porque primero definiste ahí, pues, ¿cierto? Tú no estás definiendo acá, tú estás No, importando no. una clase. No. Pero no es más abajo. ¿Dónde defino esto? Lo defino acá. Yo puedo ocupar cualquier método, por ejemplo, df es cualquier letra, da igual, puede ser xs. XS es igual a PD, PD ya sabemos que es un alias de Panda, ¿cierto? Y al darle clic al botón me deja todas las funciones que están disponibles de Panda para el uso de lo que No, tú sí, quieras. pues, por ejemplo, ya ahí está mi panda, ¿cierto? ¿Sí? Es como si, por ejemplo, si yo hago un código aparte de panda, lo pego ahí nomás. O tiene que tener un... Tiene que tener que. Que por ejemplo tiene que para que algo entre al código. O sea, todo depende de, en el contexto que tú estás trabajando, lo que quieres hacer. Si tú quieres tratar datos para sumar, porque Panda te sirve para tratar los datos, ¿cachai? Sí. La lógica es otra cosa. Tú puedes sumar, restar, multiplicar, entregar algo, y Panda va a transformar eso para entregarlo en algo. Sí, por ejemplo, yo tengo que mandarle un dato desde el cliente, ¿cierto? Ese se declara después en el panda, o sea, obviamente. Panda, de nuevo, mira, Panda lo que va a hacer, va a tratar los datos. Acuérdate que en Claudio, en el primer ejercicio se hizo con float. No, pues float está declarando que es flotante. Sí, ¿no? po, pero Que sí. ahí ese también es la función para que se... No, pues float no funciona. No, sí lo No. sé, pero... Float Es debe para que- decir que el dato, el tipo de dato es flotante, ¿no? No está pero- declarando que no, dato es. sí lo sé, pero en esa parte es la que tú estás preguntando cómo se mezcla todo para que te dé el dato final. Po. De hecho, miren, en el que hicimos con el Fabián, nosotros ocupamos Panda para serializar series, ¿cierto? Para crear un array. Lo que yo hice, en vez de ocupar series, para no entregar como la suma, lo hice más bonito en un listado y ocupé el data frame, que está declarado acá, Sí. ¿ves? Que, por ejemplo, mi panda era como súper básico, era como que ingresáis un kilometraje, poníais el cuánto consumió y te da el dato, consumió tanto. ¿Cachai? Ya, pues si tú querés que eso se vea bonito, ocupa esto. Para eso es. Sí, pues si puse un data frame y me salió así, me imprimía. ¿Ah? Pero el de mi pregunta así es como, me estoy yendo como a lo básico. ¿Cómo hago para que, como que el dato, el input que pone el cliente, ¿Mm? lo trate Panda po, en el servidor? Ahí. Así, pues. Artículo Dijimos que igual acá, ¿cierto? Cuando se conecta, Ahí donde dice los datos se ponen con coma, esa es la parte yo creo. En la otra, en el cliente.
No, mira, lo que quiere decir acá el compañero está diciendo, el cliente ingresó los datos, ¿cómo lo hago para que los reciba al otro lado? Así, Sí, po. con esto, ¿cierto? Tú te conectas, generas la conexión, una vez que tengas la conexión hecha, tú le envías los datos, ¿cierto? Y creas el buffer que no sea más de 1024, ¿cierto? 1024 que es como la cantidad, esto básicamente es un mega, no más de un mega. Entonces, el servidor te lo va a recibir, ¿cierto? En este caso se hace acá, aquí ya tiene la conexión hecha, entonces va a decir, mira, acá, ¿cierto? Es el que recibe lo que tú le envías desde acá, ¿cierto? Te lo recibe, ¿cierto? En Lo data, mapeo, data aquí lo igual. mapeo, aquí lo estoy mapeando, ¿ya? Lo mapeo y lo transformo en entero rápidamente aquí, ¿cierto? Esto es lo que está haciendo. Map, de hecho, te dice, mira, map es una función, map requiere un tipo de función y la iteración, y te lo va a mapear en un objeto. Es como que si yo quisiera hacer esto, mira. Imagínate que yo tengo un texto así y un texto así. O mira, vamos a hacerlo más real. Tengo un dato así y tengo un dato así. Esto lo estoy pasando por pantalla. Y le digo a Panda, oye, súmame esto. Panda te va a decir, no puedo sumarte. Y le digo, ¿por qué no? Porque yo no sé qué me está enviando. Yo sé que estoy recibiendo esto, pero no sé qué hago con eso. Para eso tienes que mapearlo. Entonces tú generas un map, ¿cierto? Y le dices, es del tipo entero. ¿Cachai? La primera función, map te lo dice acá, de hecho, mira. Recibe función y recibe una iteración. En este caso, la función va a ser entero. Entero, ¿cierto? Es un int. Y ahora voy a hacer un split de esto. Supongamos que esto, ¿cierto? Son números. Están así. Ahora, esos números yo tengo que transformar a una cadena de texto del tipo entero en este caso. Un texto del tipo entero. Entonces genero un split, ¿cierto? Y le paso números, que es lo que está haciendo acá. O en este caso, que yo trabajo con PHP, entonces PHP se trata así. Acá esto funciona así. Punto split y le digo, oye, este es el delimitante. Al hacer eso, ya te va a construir, por así decirlo, un mapa de ambas cosas y va a detectar que ahora es entero. Entonces ahora, y acá estos dos, marraqueta y ayuda, son las variables que van a contener estos datos. ¿Ya? Por eso está puesto así. Entonces, mira, yo estoy diciendo esto, ¿cierto? Es igual. ¿Ya? Ah, estoy diciendo que estas son ayuyas, estas son marraquetas, estas son ayuyas. Ah, perfecto, viene mapeado, ya viene listo. Ahora sí, yo entiendo que marraquetas es un número y ayuyas también es un número. Entonces, ahora yo puedo hacer marraqueta más ayuya, ¿cierto? Y te voy a decir suma, perdón, acá, ahí. Suma es igual a eso, ¿cierto? Después yo esa suma, según lo que hicimos acá, yo tengo que transformarla a string, porque ya hice la lógica. Ahora yo lo voy a sumar a string, entonces esa suma, yo le digo que suma.to string, ¿cierto? Y te lo voy a retornar como string y le pongo un return nomás. Return. Y voy a retornar la suma y ya está hecha por el mapeo que hice. Eso es lo que está haciendo esto. De hecho, si nos vamos como a pandas, a ver, creo que por aquí yo tengo panadería, tengo... Ah, el MD lo tiene, a ver, buscar pandas. Pandas Python. Panda, aquí está la documentación de Panda. A ver, documentación. Documentación, tema de referencia, ya de desarrollo. A ver, distribuir para mantenimiento, developer, copy, debugging, local, no, nada de esto. A ver, developers, y aquí está. Aquí están los tipos de datos. Boolean, que es de verdadero y falso. Boolean true o Boolean false. Enteros.
Mira, eso ya son valores muy grandes. Algunos de ustedes van a trabajar siempre con un entero de 8, que es como lo que normalmente se hace. Float, del tipo de tiempo, de day, que puede ser daytime TNs, eso es cuando son valores que tienen que ver con geografía, cuando son, por ejemplo, de localidades que están muy lejanas. Time delta, primera vez que lo escucho, pero básicamente siguen siendo lo mismo. String, Unicode y de bytes. Byte puede ser un tipo de string que puede ser un hash. Es un hash de 256. Se denomina como bytes. Categorical, no sé qué puede ser categoría, a lo mejor para categorizarlo si es por algo específico, puede ser una cadena de texto, un entero. No sé para qué yo desconozco para qué sería en este caso categorical. Y el tipo de objeto que es un objeto, siempre te va a retornar un objeto. Y aquí está el tiempo, ¿viste? Time, América, New York. Esto es para colocarle, por ejemplo, el tipo de tiempo que tú le vas a colocar. Tú tienes que declararlo. Porque puede que yo esté trabajando acá, ¿cierto? Pero si no declaro el tipo de time, el servidor puede estar alojado en Estados Unidos con su horario, pero tú quieres que tenga el horario chileno. Entonces tiene que ser América Santiago, que vendría siendo algo así como time, ¿cierto? Es igual a América, vamos a colocarlo así, América Santiago. ¿Ya? De hecho, si yo como importo, acá como esto es un entorno de mentira, esto debe ser como import time. Entonces, si importó time, acá, o Titan, a ver si es que Titan, ahí está. Entonces esto debe ser así como Titan punto timezone. Y ese timezone debería ser eso que estoy colocando acá. Así que estoy declarando que el timezone es América Santiago. Y después este time yo se lo podría pasar, no sé, acá. A ver, veamos si nunca lo he probado. Yo conozco re poco Python, yo más que nada por lo que conozco de programación, porque en la base de la programación es igual en todos lados. A ver. Tiempo. Y lo voy a pasar time. Veamos si esto funciona acá. Como tengo el tipo de pan, tengo las cantidades, tengo tiempo, cantidad de tiempo. Aquí me va a faltar una columna que debería ser tiempo. Entonces, vamos a echar a andar esto de nuevo. Voy a remover, ¿cierto? Aquí me está viendo que se desapareció. Voy a hacer un clic y voy a echar a andar la máquina de la panadería, ¿cierto? Voy a conectarme al puerto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? De la panadería, se ejecuta el servidor. Y aquí me está arrojando un problema, ¿ya? Porque TimeZone no reconoce como América Santiago. Veamos. A ver, TimeZone, ¿qué me está pidiendo? Uptime, el delta, number string. Veamos. TimeZone, Python. Voy a hablar con la profe. TimeZone, tiempo pasivo de hora y fecha. Ya lo Mira. empezaste. 3, 2, 3, 8. Objeto, TimeZone. Mucho relleno. Mira, aquí están los tipos de datos. No lo vamos a colocar. A ver, TimeZone. Python. TimeZone. What is TimeZone? Aquí está. Time. Aquí mira, está mostrando time. Esta es la hora de ahora. TimeZone nativa. Está bueno. Viste, aquí está declarando, esto es lo que quería hacer. Entonces te va a mostrar el central y te lo muestra así. Para eso. En PHP, que es lo que yo trabajo, se declara normalmente así. Aquí Python funciona diferente, pero en la práctica viene siendo lo mismo. Import datetime,
De hecho, este timestamp, como estoy trabajando con Docker, yo tengo que instalarlo en Docker primero. Entonces, si bien yo tengo acá panadería, yo tengo que decirle que instale esto. Run pip install y le paso timeline. No lo voy a hacer porque al final de cuentas no es el objetivo de ahora, pero es como para mostrarle un poco en qué consiste la clase, porque al final de cuentas ustedes están instalando algo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, time now. ¿Qué Aquí ya tal? debería mostrarte algo. Oye, Aquí debería no mostrarte la entiendo fecha esto de ahora. porque donde lo estoy viendo pelado estoy cachando a qué se refiere. Po. Verá. ¿Qué pasa? Que el Aldo lo está viendo acá. A la- el mismo código con GPT, entonces viendo las dos cosas al mismo tiempo, porque GPT te lo hace nomás. Po. Entonces, Clásico. No, pero la idea es que tú entiendas el código. sí, por eso, Tienes entonces que, veo tú eso tienes y que lo voy entender lo leyendo que está acá. haciendo él. Time o time zone, a ver. Vamos a hacerlo como lo está diciendo acá. Importa time. Time, no. Time zone nativa, bla, bla, bla. Aquí está pasando como el tipo que requiere. Time, now. Que sí, bueno, es que lo que pasa es que esto está hecho, no estoy trabajando literalmente en Docker, entonces necesito otras configuraciones de Docker. Ahí voy a echar a venderle esta máquina. Así que lo voy a borrar esta parte de acá. Ustedes como están trabajando con entorno nativo, no deberían tener ese problema si lo hacen. Pero en relación a eso, no sé cómo más poder explayarme para esto. Aldo, No. algo que A agregar. mi parecer, creo que no es un código de alto rendimiento, es un código básico nomás. Pero entiendo que como ustedes están ¿Qué empezando pasa? en Que este el tema, código igual para nosotros se ve, porque lo por eso les único, digo, ustedes lo como están que, empezando con esto, claro, claro, hemos esto es Y como no visto, hemos visto nada. lo único que hemos hecho, lo de los gráficos. Sí, po. ¿Cachai? Que esa fue como la parte más, lo que se hizo de gráficos, pero gráfico era de Grafana, po. ¿Grafana era? claro, Sí. De sí, Grafana, claro. ¿cachai? Pero aquí se ve complicado porque no se ha visto nada de eso, pues, weón. ¿Cachai? Pero ¿sabe Pero si qué? tú dices que sin eso no se puede llegar al resultado, entonces es lo que tiene que tener, pues, weón. Es que a eso voy, pues, o sea, el cliente hizo las conexiones las que va, el resto es trabajarlo como lo pintan ustedes. Miren, si acá esto es una multiplicación común y corriente. De hecho, ustedes le pueden colocar un row, como decíamos delante, ¿cierto? Un row para que lo redondee en caso de que salga algún decimal y con eso basta, ¿cierto? Claro, ahora si yo acá, como esto ya es un número entero, no necesito declararlo como sea entero, ¿cierto? Sí. Ahora, estas funciones, pueden olvidarse las funciones y hacerlo todo en la misma chaya, pero ¿qué pasa? Que después, si yo empiezo a tirar todo esto acá adentro, se forma un código gigante. No es la idea de la programación es programarlo en funciones. Las funciones están definidas, por eso se llama define esta función, define main. Yo llamo a main, que está definida acá, donde están mis conexiones. Claro, al final Estoy escuchando. al final tú con el def le dices todo lo que tiene que realmente hacer, po. No, tú lo que estás definiendo funciones. Si tú Claro. colocas una función que no está definida, estás rompiendo el Ah, paradigma de, sí, en pero este caso de, me refiero que en cada definición está una parte de lo que el código tiene que hacer, po. ¿sí? Por ejemplo, en JavaScript, mira, si fue un archivo JS, que vamos a llamarle prueba, prueba.js,
JS, ¿cierto? Una función se denomina como let function o let algo, que va a ser algo, es igual a una función, ¿cierto? Esa función va a tener dos letras que van a ser let número 1, ¿cierto? Que es igual a 1 o igual a 10, ya, igual a 10, ¿cierto? Y tengo un let, que vendría siendo una variable, número 2. Número 2, que va a ser un 20. Y voy a retornar return número 1 más número 2. Y eso va a retornar una suma. O puedes hacer una función que se va a llamar suma, ¿cierto? Esa suma así va a ser igual a una función que va a capturar dato 1, dato 2, ¿cierto? Y va a ser un return. ¿Dato? ¿No número? Da igual como quieras colocarle cualquier nombre. Ah, ya. Datos 1 más ¿Tienen que ir? datos 2, ¿cierto? Aquí estáis sumando, ¿cierto? Para no hacerlo aquí, entonces yo ahora el return simplemente le digo a suma, ¿cierto? Está llamando a la Tiene que función verlo. y le paso los datos separados por coma. Es lo mismo, Ya. ¿cierto? Aquí estoy llamando a esta función que me va a retornar esto y este let algo, después yo acá llamo a algo y le digo algo y llamo a la función. Eso estoy haciendo, es lo mismo. Voy a llamar a la función algo, ese algo tiene dos números y lo va a retornar. O sea, si yo esto me lo llevo y lo pego por ahí en algún navegador, debería funcionar. Veamos, a ver, porque me equivoque, pero ¿Y ese en qué estás ahí programando está, ahí? mira, ¿viste? 30. O sea, 10 más 20, 30. Ahí está, funcionó. Tenía un programa JavaScript. Ya. ¿Cachai? ¿Algo, Lorca? Sí, Acá, cliente es lo mismo. Si aquí al final de cuentas tú estás pasando funciones. Si yo coloco una función que se llama hola mundo, de todos los clientes, como hola mundo, aquí me va a arrojar error al tiro. ¿Por qué? Porque me está diciendo hola mundo no está definido. Entonces tengo que definirlo. Def, ahora sí es una función, ¿cierto? De hecho, en JavaScript funciona, miren, en JavaScript funciona así. Si fuera un archivo del punto .php que se llame prueba.php, ¿cierto? Acá yo tengo que declarar lo que es del tipo PHP, ¿cierto? Entonces tendría que ser así. Así, de hecho, si es PHP 8, entonces podría colocarle como class, nombre de la clase, prueba, tiene que ser igual que el mismo, tiene el nombre de esto, tiene que tener el mismo nombre de la clase, ¿cierto? Y aquí tengo una función, va a retornar un tipo, ¿cierto? Que puede ser en este caso del tipo private, function, ahí, function, hola, y así voy jugando para abajo, ¿cierto? En este caso después lo voy a cerrar, ahí, ¿cierto? Tengo la clase, esta clase tiene que estar, esto tiene que estar acá adentro que funcione la weá, si no, no va a funcionar. Ahí, listo. Tengo una clase definida, una función definida. No vamos a retornar nada, le vamos a decir eso. Y aquí, el mismo principio, puede ser este que recibe datos, recibe algo, ¿cierto? Que puede ser un número. Aquí se coloca el signo dólar, que puede ser igual a 10. Entonces, cualquier cosa que recibe va a ser el valor de 10. Multiplica, va a ser 9, ¿cierto?
valor, listo. Tengo ahora retorno, ¿cierto? Número, ¿cierto? Por multiplicar, y ya sabemos que multiplicar es 9, por lo tanto va a decir 9 por 10, 90. Entonces el valor de estos resultados va a ser 90. No lo puedo invocar acá porque estoy dentro de un entorno de Python. Pero es el mismo principio acá, acá, acá y acá. ¿Cierto? Y cómo funcionan las órdenes para pedirle que haga cosas. Ay, sí, Pero el se gráfico. entiende, lo que digo están como están muy perdidos. Ahí estamos. Chiquillos, Aló. miren, hay que llorar, en esta vida hay que Buenas noches. llorar, hay que sufrir. Sí, ya, pero- ya pasé por esto, Ya yo lo voy a llamar por entiendo, teléfono que estoy en el trabajo en este momento. pero es parte de esto, pues, si quieren, Sí, quieren la carrera casi ingeniería, más o menos por hay que ahí. Es llorar. la única puerta. Sí, la mano izquierda. Oye, ahí vamos a seguir estudiando el código, po, weón. Ya. Ya, Es una puerta verde. mira, Ya, tú. bueno, JavaScript, ¿para qué se lo voy a pasar? Si da igual. Voy a borrar este JS y este prueba.php, adiós. Sí. Ya, voy a pasarles carpeta nueva, estación. No. Voy a tomar panadería y calculador Docker. Para esto, no tomen este archivo. De hecho, a ver, que se van a perder si les paso esto. Voy a... Hola, tía. Tía, ¿va a llegar algo ahí? ¿Está en la casa? ¿Está en la casa? Vamos a crear esta carpeta. Ah, ya, ¿quién va a llegar algo? Esto. Me llamaron por teléfono. Ya, gracias, tía. Ya, tía, gracias. Chao. Y voy a comprimirlo. Comprimir. Panadería. Aquí tiene un ejemplo de la panadería. Ya. La voy a ir acá. Site. Panadería. ¿Cierto? Ahí está el de la panadería que hice. Y el otro que tiene Fabián, pero yo le puse data frame, así que se los voy a pasar también para que vean cómo funcionan por ambas cosas. Corriente la buena. Ahí está. ¿Sí? Y lo voy a comprimir. Panadería, aquí está. Y el otro es de calculador Docker, corriente. Ahí está. Ahí estamos. Ya, pues, Claudio. Te pasaste. Pero bueno, denle una vuelta, mucho éxito nomás y es parte de esto, pues al final de cuentas, después con el tiempo se van a ver peritos, lo van a cachar al tiro. Se van a reír después, nos vamos a reír. Sí, pues sí, después, claro, le faltan unos 3 años para reírse, pero ya va a llegar. Después de 3 años de código constante se vuelven profesionales. Esa es la media. O sea, después de iniciar esto, están 3 años viendo esto todos los días, todo el día, se vuelven profesionales. Mientras tanto, hay que sufrir. Entonces hay que meterle mano, hay que investigar, hasta que de repente te das cuenta que la cuestión no era tan complicado como me la pintaban en la U. Te das cuenta que después es facilito. Ya, pues, Claudio. Muchas Vamos, cabros. gracias. Muchas gracias, Ya, te pues. pasaste. Que les vaya bien, chiquillos. Cuídense. Gracias. Chao, compa. Chao, chao. Hay que mandarle un regalito, pues, se ocupó su tiempo. Se va para Colombia ahora. El viernes se va. Yo que le mandar una pizza. Se va para Colombia el hombre. ¿Qué tal? Chucha. Voy a